Rubén Meleanes, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de la Organización Avanzada Progresista en el Estado de La Guaira. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Globovisión. Muy bien, encantado de estar aquí. Antes que nada, feliz cumpleaños en Primera Página y feliz cumpleaños a la estimada Rosa Colmenares. Así es. También un ejemplo de periodismo de altura. Y Globovisión también está de cumpleaños. Claro. 27 años. Yo tengo 30 años, me gradué de periodismo y Globovisión y todos los que han trabajado aquí, Primera Página, cada uno de sus programas ha sido como una inspiración para toda mi generación que estudió periodismo. Pues. Sí, además que nos siguen muchos chamos, comunicadores en todo el país. Nos Así siguen, sigue siendo una referencia, ven como una posibilidad trabajar en Globovisión, hacer su pasantía en Globovisión, qué sé yo, por la referencia informativa que representa para el país. Gracias por la felicitación. Bueno, hablar un poquito del Estado Vargas y de la coyuntura nacional. Quisiera comenzar por allí precisamente. Los resultados electorales parecían ir favoreciendo de alguna manera a las fuerzas de oposición después de muchos años de gobernar el chavismo. ¿Cómo evalúa ese resultado? Bueno, el resultado hay una gran diferencia, porque si la oposición hubiera ido unida, hubiéramos ido todos juntos, hubiéramos dejado de lado los complejos, los egos, la mezquindad, e incluso actores políticos nacionales que evitaron que pudiera haber algún tipo de encuentro entre factores de oposición, porque para nadie es un secreto que el doctor Henry Ramos fue uno de los artífices que imposibilitó que en Táchira hubiera un candidato único, siendo la exgobernadora Lady Gómez la principal opción. E igual que el presidente de mi partido, Henry Falcón, tenía la máxima, como decía alguno por ahí, era obvio que era la mejor opción. Bueno, prevaleció la mezquindad, el sectarismo, y por culpa de esos egos, de esa mezquindad, hoy Venezuela podría haber tenido otro color en el ámbito de las gobernaciones. Pero hay que hacer otro análisis también. La oposición tuvo 117 alcaldías, una gran cantidad. Ganó terreno entonces, ¿no? Claro, porque imagínese usted, nosotros empezamos en un punto de 30 alcaldías. Crecimos a 117. Ahí está un caldo de cultivo para ir abriendo un proceso de renovación política. Porque yo estoy convencido que hay un punto que decían algunos estudiosos de la materia, que la generación entre 23 y 38 años no participó electoralmente. Y le digo a usted, señora, joven, agarre su WhatsApp y empiece a preguntar, mande una cadena de difusión y pregunte a las personas entre 23 y 38 quién votó. Se va a encontrar la sorpresa de que muchos no votaron. ¿Por qué? Eso tiene un análisis. ¿Por qué no votó ese grupo grande de personas? Porque o los candidatos no le llamaban la atención o la división entre la oposición evitó que se movilizaran, porque la división y el combate interno entre la oposición genera abstención. Y el grupo que se abstiene históricamente. Entonces usted suma eso y tienen una realidad de que hay un grupo de personas que está en el centro no está inclinado ni al extremismo de la oposición ni al extremismo del oficialismo. Está en el centro buscando soluciones. No se siente identificado. No se siente identificado. Y nuestra responsabilidad es renovar la política, su accionar y los liderazgos. Es tiempo de ir renovando los liderazgos, porque si algo que hay que analizar es que el chavismo lo está haciendo. Sí. Yo soy diputado y en la Asamblea Nacional uno ve los distintos rostros jóvenes que el chavismo está nutriendo para su generación de relevo. La oposición tiene que hacer lo mismo, porque un proceso de 20 años hay un desgaste de los apellidos. Claro. Normal, eso es algo típico y biológico. Y es tiempo que nosotros empecemos ese proceso de renovación, porque tenemos tiempo para construir una alternativa política renovada, de cambio y de conciliación que refleje el bienestar del país. ¿A favor o en contra del referéndum revocatorio usted? Esencialmente creo que eso es una boca de lobo personal, es una opinión personalísima, porque no hay una ley que estipule y regule el referéndum revocatorio. Ya tengo una experiencia reciente, cuando el país se movilizó, fue todos a los centros del Consejo Nacional Electoral, se buscaron firmas, se movilizó gente, y resulta que de una manera bastante dudosa, por 2 tribunales, se cerró la posibilidad de referéndum revocatorio. El gobierno sabe que hay puntos, hay sectores inmediatistas en la oposición, y ese ha sido un error recurrente de la oposición. Entonces, yo
preferiría, esta es la opinión de Rubén Melián, preferiría que viéramos al más allá, al 2024, construyéramos la mayor unidad posible, trabajáramos en unas primarias para que se elija un candidato único, un candidato del consenso de la gente, y así podemos enfrentar al gobierno, para mí, al peor gobierno de la historia, con un candidato único, con un comando único y con una propuesta única de cambio. Dice no desgastar entonces toda esa fuerza de la oposición en este momento, sino nutrirla para tener un objetivo superior. Totalmente de acuerdo, eso es lo que pienso. Diputado, tenemos que hacer una pausa en esta conversación, pero vamos a regresar enseguida. El diputado de la Asamblea Nacional, Rubén Melián, por el Estado de La Guaira, nos acompaña, es además licenciado en Comunicación Social y secretario general para La Guaira del Partido Avanzada Progresista. Preguntas o comentarios por nuestro Twitter, la etiqueta Primera Página. Bueno, precisamente cómo ha venido avanzando o hemos venido analizando los resultados de este proceso electoral de noviembre. Hablábamos de la renovación de los liderazgos para refrescar un poco el tema de la política. ¿Qué se debe hacer a partir de allí para que no solo Avanzada Progresista, sino todas las organizaciones, por ejemplo, CQAD también está muy cerca de un proceso de renovación interna y otras organizaciones, para que estructuralmente pueda recomponerse el liderazgo? Lo principal es empezar a construir una narrativa, una alternativa política, y todas esas personas, compañeros de todas las distintas ramificaciones de la oposición venezolana, que están en cargos de legisladores regionales o concejales, incluso alcaldes, tienen la posibilidad de hacer el trabajo distinto. ¿A qué me refiero? Sí vemos que durante estos 20 años hay un discurso sectario y divisionista de la sociedad venezolana que ha implementado muchas veces el chavismo y también sectores extremos de la oposición. Si nosotros queremos trabajar distinto y hacer cosas distintas por la ciudadanía, tenemos que entender que las coincidencias y las no coincidencias son normales en la política. Claro. Nosotros tenemos que entender que entenderse con el distinto, incluso con el adversario político, es la grandeza de la política. Incluso los más jóvenes, por lo menos yo que tengo 30 años, tenemos la gran responsabilidad de pasar por encima los errores del pasado. Que podemos decir pasado, no hablamos de la cuarta, hablamos de ahorita. Pasado reciente. Pasado reciente. Los errores del pasado, como la abstención, los llamados a la violencia, la protesta violenta, todos esos errores que nos han venido llevando a un proceso de desgaste y un proceso de agotamiento de la alternativa política. Porque sabe Zair, y el pueblo venezolano está claro de eso, que lo que más lastimó a la política fue el proceso del mal llamado gobierno interino, el gobierno cuando el señor Guaidó y esta serie de cosas. Ese proceso dejó un grave virus que es la desesperanza. Ese virus es lo más... Una ilusión, ¿no? Claro, porque es como todo. Si usted levanta las expectativas de la población aquí y después de la noche a la mañana caen por un voladero, la gente se siente como cuando la pareja te deja, despechado. Y defraudado también. Defraudado, no quiere salir, no quiere moverse. Entonces, cuando viene este proceso electoral, esa inamovilidad de la gente llega al punto de que no va a votar y no participa. Tenemos que hacer que la gente vuelva a participar en política, porque la política es la única herramienta de cambio, de construcción y de conexión con la gente que podemos utilizar para cambiar a este gobierno. Y eso es un análisis que tenemos que hacer a un punto importante, porque hoy el chavismo tiene la votación más baja en su historia. Hoy el candidato a gobernador del estado de La Guaira tuvo la votación más baja que ha tenido el chavismo. Y eso pasa a todos los niveles del país. Lamentablemente pero la curva va en disminución cuando lo revisamos históricamente. Porque hay un desgaste, porque la gente entiende que no hay soluciones reales a sus problemas. Pero la oposición no ha sabido aprovechar esa oportunidad entonces. Totalmente, y hay que asumirlo con total y absoluta responsabilidad. La división de la oposición le ha jugado en contra a la posibilidad de cambio, porque imagínese usted, y se lo digo a usted que está viéndonos, imagínese si la oposición hubiera ido unida, toda junta, con un solo candidato, un solo comando de campaña, una sola narrativa y una sola propuesta. ¿Cómo sería el mapa hoy en día? Porque la oposición sacó mucho más votos, creo que 1 millón o 1 millón y pico de votos, si no me equivoco, más que el gobierno. ¿Cómo sería el mapa hoy de esa unidad a haberse concretado? Que la división desmotiva también, ¿no? Claro, porque cuando usted ve que tiene distintos candidatos, resulta que la gente se confunde.
La gente se confunde porque no entiende la división, muchas veces hay discursos encontrados y esa pelea entre la oposición al final lo que hace es desgastar. Se nos va el tiempo, diputado, pero quisiera pulsar su opinión sobre Barinas, tema muy controversial. Barinas pues está en el centro de las miradas ahora. Claro, el centro del debate, pero es que es algo hasta mezquinísimo que un señor que ganó las elecciones, así sea por un margen corto, si gana por un voto, es la representación de la soberanía de ese Estado, de la expresión de la opinión de ese Estado. Entonces, si el señor Superlano, que las diferencias entre nosotros son gigantescas, pero el pueblo de Barinas eligió a un gobernador. Entonces, ¿cómo es posible que si la Defensoría del Pueblo lo inhabilitó, ¿por qué no se lo remitió al CNE? ¿Por qué no se lo remitió al CNE? E incluso yo le diría al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, pareciera que hubiera una falta de autoridad de parte del Ejecutivo, porque si usted y dio un indulto presidencial por los inhabilitados, ¿cómo es posible que después juegan para atrás? Ay, si el señor Superlano hubiera perdido, no hubiera inhabilitación. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. O si el señor Chávez hubiera ganado, ¿habría renunciado? Eso es lo que me gustaría preguntarle al Ejecutivo Nacional. E incluso, seguir rápidamente, bajo esa ventana, bajo esa premisa, tendríamos que repetir las elecciones en Lara. Entonces, el Henry Falcón tiene razón, porque si usted deja un precedente, así el señor Florido también está en ese mismo combo, había que repetir las elecciones en Lara, había que repetir las elecciones en La Guaira también. Entonces, hay que revisar todo ese proceso, ya que abrió una ventana y dejó un precedente. Vamos con la participación de la audiencia. Nuestra compañera Daniela Salas está lista para un resumen. Así es, seguir como siempre, marco de respeto, le pedimos que sea lo más breve posible. Para la mayor interacción, Manuel Vega nos escribe: diputado, el referéndum es una oportunidad de saber cuántos votos tiene a su favor tiene el gobierno. Esperar al 2024 es un error. ¿Usted cree que el gobierno no se va a preparar para esas elecciones? Si algo sabemos, sí son malos para gobernar, pero en estrategias electorales no. ¿Qué le responde? Claro, el gobierno ha trabajado ampliamente en una maquinaria electoral de movilización, por eso el gobierno puede movilizar 25% del electorado nacional, eso no es duda. Pero si el gobierno se va a preparar, nosotros también tenemos que prepararnos. Y el revocatorio, a mi entender, sería un grave error porque podría generar un sentimiento de desesperanza por falsas expectativas que no se concretarán. Denis Pernía también nos escribe: buenos días, señor invitado. La abstención electoral en Venezuela está bien fundamentada. La razón es la desconfianza que crearon producto al engaños y traiciones que se continúa de líderes políticos. Hoy aún culpan a los abstencionistas por la derrota. Gran error. Nosotros no culpamos a los abstencionistas, la dirigencia política tiene que hacer un trabajo de análisis y mea culpa por qué esa gente no se movilizó a votar. Eso sí, hay sectores que han llamado abiertamente a la abstención, la destrucción del voto como alternativa, la destrucción de la expresión popular que es el voto, y nosotros estamos en un proceso de reconstrucción. Por eso la participación electoral, que es la única salida, la única alternativa para que el ciudadano se exprese de forma abierta y democrática. Arturo Granados, buenos días. El 80% del pueblo quiere revocar a este gobierno. Ahora resulta que la oposición quiere seguir el juego de la desunión y juegan a favor del gobierno. Siguen burlándose del pueblo porque desaniman tanto a su gente. Bueno, la abstención siempre ha jugado en nuestra contra, porque al final es importantísimo que la gente se exprese. Lo que sí es importante es que empecemos en ese proceso de reconexión con las bases, con la gente, que los partidos empiezan a estructurarse, a crecer y a nutrirse para de verdad generar ese cambio político en el mediano plazo. Se nos va el tiempo, pero me llama la atención este tuit que escribe Bolívar Divisa. Dice: según la Constitución, el único que tiene derecho a indultar es el Poder Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia, como Poder Judicial, no puede eliminar dicho indulto, y el Tribunal, como poder derivado, la Asamblea Nacional podría sancionar a los magistrados por desacato. ¿Qué opina usted? Le preguntan por aquí acerca de eso. Claro, porque tú no puedes... interpretación allí, ¿no? También. Claro, porque ¿qué pasa? Usted no puede, y aparte el TCJ incurre un grave error. ¿Quién es el TCJ para decir cuándo va a haber elecciones? Eso tiene que nombrar, eso tiene que decirlo el ente que está encargado de eso, que es el CNE. Poder electoral, ¿no? Claro, es un poder igual que el TCJ. Claro. Entonces, al final hay un contrapunteo entre los poderes que no beneficia a nadie, sino a la población por la estabilidad Se nos acabó democrática. El tiempo, diputado. ¿Qué hay que hacer en Vargas rapidito? Porque ahora viene un camino en adelante. Tienen un gobierno chavista allí, ¿no? Claro, nos tocará nutrirnos y crecer. Mi opinión sobre las elecciones en Vargas es que hubo
la posibilidad de llegar a acuerdos y entendimientos, pero sectores, especialmente los candidatos de la MUD, no quisieron llegar a ese encuentro, no quisieron generar esa reconciliación, esa plancha unitaria, porque sí hubo reuniones aquí tan culpables, son unos como otros de la no unión de la oposición. Si nosotros asumimos la mea culpa, que todos la asuman con responsabilidad.